Lo de siempre. En 3, 2... Muy buenas, bienvenido otra vez a Cultura Patada. Espérate, voy a darle otra vez. Voy a darle otra vez, espérate. Cuando me Vale, digas. vale. Vale. Hola, muy buenas, bienvenido otra vez a Cultura Patada. Aquí Pinedo, como siempre, acompañado de Kevin. Muy buenas a todos. Y hoy vamos a hablar de un tema especial, porque he pasado por unas semanas especiales, por así decirlo, que por desgracia no son especiales, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y, y quería hablar de cómo funciona, de por qué funciona así y de por qué no podemos controlar ciertos factores en nuestra vida, como es el caso de, en este caso, la ansiedad, y de cómo y de por qué recurrimos a ciertos productos, a ciertas obras que nos hacen a nosotros pues paliar un poco esa dicotomía que tenemos dentro un poco de esto y nada, se lo plantea a Kevin porque yo sé que él también bueno, sufre de esta vez incapacidad de hacer Sí. cosas y vamos a hablar sobre este tema básicamente, de cuáles son nuestras zonas seguras y demás. Así que, pues eso, Kevin, ¿cuál es para ti? Mi zona segura. Sí, Pues... A ver. Durante mucho tiempo haciendo el doblaje y todo eso me he sentido bastante a gusto, pero últimamente donde la encuentro es en el juego que te he hablado más de una vez, en el Everest Space 2. sí, Que como un juego de exploración del espacio y me lo tomo con toda la calma del mundo, pues no es online, realmente no es online, es un juego que tú vas solo y te lo puedes pasar, como digo yo, pues se hacen las misiones principales en un momentico y si no, pues le puedes dar toda la caña que quieras. Y no sé, como nadie te mete prisa ahí y no tiene tal, pues vas jugando con toda la calma. Sí que, a ver, hay un momento que me ha dado un poquito de ansiedad porque tenía que completarlo en platino, que ya por fin lo tengo. Es el único momento de ansiedad que me ha dado el Everest Paint 2. a ver, yo por ejemplo, mi caso, yendo más al hueso, sería a lo mejor, yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de los veranos jugando con un grupo de amigos que estábamos pasando todos por unas circunstancias peculiares. Yo recuerdo con mucho cariño jugar al Sea of Thieves, que es un juego simplemente coge un barco pirata Ah, sí, y darte una vuelta. Ha habido muchas quejas con ese juego, dicen que la progresión, que no sé qué, porque al final tú ahí todo lo que bloqueas son estéticos. O sea, te decir, las herramientas, las mecánicas que tienes desde el principio son las mismas que tienes cuando llevas 1000 horas. Son las mismas. Lo único que mejora eres tú cómo las aprovechas. O sea, en el sentido de cómo aprendes tú a hacer X cosas, cómo aprendes a explotar mejor el juego. Y aunque se le critica mucho, yo lo considero una decisión de desarrollo muy valiente. O sea, en el sentido de que no, de que es algo más abstracto. Es decir, no hay una barra de progreso, no hay un esto, y eso me hizo reflexionar en su día sobre todo eso. Y, y bueno, llegué también a un punto en el que muchísima gente también que, que le ha ayudado a mejorar esta relación con y aprender a relacionarse mejor con el mundo y demás, que fue, bueno, que ha sido Minecraft, por ejemplo, que es un juego blanco en el sentido de que no tienes un objetivo realmente, es un juego que tienes que dejarte llevar y tal, pero para mí, y esto, a ver, todo lo que voy a decir es totalmente personal, o sea, no intento en ningún momento ni sentar cátedra ni tal. Los videojuegos no sustituyen la ayuda de un profesional, obviamente, pero sí que pueden ayudar a crear una zona que te ayude a comprender mejor eh, un mundo en el que todos sabemos que algo no funciona, pero aún así seguimos viviendo en él. Y entonces ayudar un poco a pelear eso, y en mi caso fue, y siempre lo llevaré en el corazón por eso, fue el Fallout 3. así. El Fallout 3 para mí fue eh, muerte de la... como era capoeira de la muerte nuclear, como lo llaman los brasileños. No, pero que Fallout 3 para mí fue un antes y un después en mi relación con los videojuegos. O sea, en el sentido de que fue un momento crítico
mala situación escolar, mala situación personal, un palo personal que me obligó a deconstruirme como persona, y es de esas obras que llega en el momento justo, o sea, te digo, en el punto justo, en el momento justo. Y a mí Fallout 3 me brindó esa zona segura en la que cuando yo me creía incapaz de poder hacer cualquier cosa, cosas tan simples como bajar a comprar el pan con un sentimiento de miedo constante, que eso es la ansiedad básicamente, un sentimiento de peligro constante, Sí. me dio unas tareas que podía afrontar, que en la realidad no sabía que podía afrontar. Y eso le tengo un cariño especial, o sea, a Fallout 3, como mucha gente tiene mucho cariño a Skyrim, por ejemplo. También es O similar. sea, es simplemente pasear por sus bosques y comprender que es un mundo que sigue funcionando con o sin tu acción. ¿Sabes, tío? Es un punto importante. Y crear esa zona, digamos, sí, esas tareas que puedes asumir, esa zona te ayuda a poder afrontar poco a poco. El poder decir, coño, si puedo hacerlo aquí, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Sabes? Spoiler, no intentes matar a un dragón en la vida real. Pero que te digo que vamos, que todos tenemos obras así, ya no sea videojuegos, sino de música. En mi caso, la música tiene algo, igual que cualquier obra cultural, que tiene algo que te puede formular las mismas preguntas que te puedes estar haciendo tú. Y crear una conexión con eso, que es lo que hace que tú quieras eso. Tú sabes, así hablando un poquillo, que hablo del juego de los piratas y tal, y un poquito del sentimiento hubo una cosa cuando yo era pequeño que viene de una novela que luego se ha llevado al cine y lo han hecho también los teleñecos. La isla del tesoro. A mí, yo de pequeño siempre he querido ser pirata. Te lo juro, es una cosa que Kevin pirata somalí. Sí, claro, pero que me ha llevado toda la vida ese sentimiento de tener esa libertad, ese tal, ese sin leyes o las leyes piratas, por así decirlo y tal. Y estás hablando de eso y también me gusta un poquito, ahora, bueno, lo he extrapolado un poquito ya al planeta del tesoro, lo hago yo con los juegos del espacio. Mi película favorita. Mi película favorita de Disney. ¿no? Es que la historia de Long John Silver a mí me encanta, o sea, es brutal. Y por eso yo al final lo extrapolé un poquito al espacio. A mí lo que me gusta de los juegos del espacio, esa es mi zona segura, mi zona un poquito rozando la nostalgia también, es el ir al espacio a tu bola. De hecho, es un juego que no sé si quiero jugar porque si lo juego me voy a perder ahí, el Star Citizen. Uf, ¿saldrá? No lo sé, pero al mismo tiempo que lo quiero jugar a muerte, le tengo un miedo de decir, claro, esa puede llegar a ser mi zona segura y ahora tengo muchos objetivos. Bueno, el que te acabo de enseñar, el Other Wilds. Sí. Que También. es un juego que no es tan, es del espacio, pero no es tan inabarcable. No es tan extenso, pero tiene algo que está hecho con un mimo y un cariño que no tiene sentido, vamos, que es una locura. Ya sea la banda sonora, todo tiene un cariño increíble. Y claro, nosotros estamos hablando desde el punto de vista de consumidor, de a nosotros qué tal, que parece una chorrada, pero para mí una película que me alegra siempre y lo hemos hablado cuando el tema de los cómics y demás, para mí Spider-Man siempre ha sido mi punto débil, por así decirlo, porque yo tengo, a mí me gusta mucho el manga, el anime y demás, o sea, he tirado más por el rollo oriental más que por el cómic occidental, pero para mí Spider-Man tiene algo que no tiene ninguna otra obra, que la vida no es blanco o negro, ¿sabes? Y Spider-Man son como van creciendo, son como, depende de qué autor lo coja y demás. Ahí está el Spider-Man más puro de que tiene ese sentimiento súper noble de que tal. Luego tiene un Spider-Man más de grises, o sea, hay un Spider-Man más de grises, de Amazing Spider-Man es más gris, es más de que al final hay cosas que sí que merecen la pena hacerlas, y aunque no tenga rédito, aunque no sea algo que te vaya a recompensar de una manera, hay que hacerlas. O sea, tío, alguien tiene que hacerlas. No puede ser alguien, no tiene por qué ser algo magnánimo como puede ser salvar la ciudad de un meteorito, cosas así, pero simplemente hablar con me acuerdo de una escena con Rino
que le dijo Spiderman que él podía ser más. Y simplemente él necesitaba que le dijeran eso. Que de cómo puedo... O sea, como el Rhino decía que él no comprendía que él pudiera ser mejor de lo que es. Y Spiderman le decía que vamos, que si él, aunque básicamente aunque sean enemigos, por así decirlo y tal, que podía entender y podía comprender eso, y que él también se sentía igual. O sea, es decir, Spiderman ha pasado por muchas cosas, como la muerte de seres queridos, la muerte de su amor, básicamente, o sea, de una de las personas que más amaba y demás. Y por ejemplo, también hay una escena que me gusta mucho, que es de Deadpool, siendo Deadpool como es Deadpool, que es súper... Sí, el antihéroe. El antihéroe, es súper irreverente y tal. Hay una escena que me parece increíble, que Deadpool salva a una chica de suicidarse. ¿Sabes? Que hay una escena que sale, no me acuerdo en qué comiera, lo siento, que sale Deadpool en plan... subió una de eso comiendo tacos, como es Deadpool, tomando hay tacos de puta madre, y hay una chica que se iba a suicidar y tal. Y Deadpool le da una noche de que se van por ahí, se la lleva con ella, con él una noche. Y con esa vorágine que es Deadpool. ¿Sabes? Y no es lo típico súper motivacional y tal, de que... ¿Sabes? De que la vida es una puta mierda. Deadpool, el mensaje de Deadpool siempre es la vida es una puta mierda, pero puede ser un poco menos mierda, ¿sabes? Y no sé, o sea, hay cierta... Esta relación, esta últimamente... pensando mucho en ello, porque he tenido como una temporada de altibajo y demás, y de pensar de por qué siempre vuelvo a estas cosas, ¿sabes? ¿Por qué es lo que ha conseguido esto para que yo vuelva a revisionar juegos, revisionar obras audiovisuales, revisionar cualquier cosa, es decir, ¿por qué vuelvo aquí? ¿Sabes? Y eso es un poco la reflexión que íbamos a traer un poco más en esta primera parte, por así decirlo, y preguntarle a Kevin también, porque es importante escuchar a otras personas y tal, porque también puedes descubrir cosas que, joder, sabes, que te ayuden a ti en tu día a día. A ver, yo tengo... esta es una sorpresa para 2 puntos nadie, yo tengo problemas mentales, ¿vale? Me pasa una cosa, y es que cuando yo tengo esa clase de ansiedad que me incapacitante, en la que te deja... Frito, sí. Sí, la que te deja como una balsa de aceite en cuanto a no puedes hacer otra cosa que existir. Ahí tengo peligro, porque yo soy persona de o todo o nada. Entonces cuando estoy o con cosas de este programa, por ejemplo, a mí me viene genial. De hecho, lo hemos hablado alguna vez, digo, Dios, estaba deseando que llegase el día de grabar porque lo necesitaba. Pero en cambio, si no hago nada, me hundo, me pongo a hacer otras cosas que sí, me hacen escapar de esa ansiedad, pero al mismo tiempo estoy un poco estando en el mismo punto. Entonces, yo lo que me tengo que hacer yo para mí es obligarme. Con lo de la radio, por ejemplo, yo me obligo... A ver, que luego me obligo, esto un poco abstracto, me obligo, pero porque sé que me gusta. O sea, estoy tan incapacitado que aunque me guste, no puedo llegar. De eso hablaré, de eso va a ir un poco el final del programa, porque nosotros estamos a punto ahora hablando desde el punto de vista de consumidor. Luego hablaré yo un poco del tema desde el punto de vista de creador, por así decirlo. Pero realmente, tío, y luego que ahora con el tiempo, sobre todo con el auge del videojuego indie y demás, se ha ido hablando de cada vez más de este tema y demás, y van saliendo juegos que van un poco en contra de esa inmediatez, de ese tal, y uno de los juegos que a mí, por ejemplo, me vino súper bien jugar en su día, porque había pasado un tiempo de... A ver, a mí no me da miedo decirlo, la gente más llegada a mí lo sabe y no me da miedo decirlo, yo he pasado depresión. Bueno, y sigo pasando depresiones, o sea, yo soy una persona que tiene una especie como de depresión crónica, y un juego que me ayudó mucho y plasmó muy bien esa dualidad que tengo yo de como la persona y el personaje, ¿no? Un poco de lo que otros creen que soy y lo que soy, ¿sabes? Esa dicotomía, ¿no? Como decía antes, de no saber muy eso, fue Celeste, que es un juego de plataformas que habla precisamente sobre eso, de una chica que
que por movidas de que su padre le dijo que escalar el Monte Celeste le cambió la vida. Y en cierto modo va sobre eso, sobre cómo asumir un reto, ¿cómo decirlo?, inadmisible, y de cómo poco a poco, pero sin movidas motivacionales de no puedes estar lo típico, pero es como rollo durante, según cómo vas escalando, vas viendo los traumas que tiene esa persona. Y no solo eso, vas viendo los traumas que tienen otras personas. Entonces como que te sientes menos solo, ¿sabes? En ese sentido. Y en Celeste hay el malo de Celeste eres tú mismo. Y no en plan rollo, no, porque tienes que superar. Eres total, como ese camino del guerrero, ¿no? Que se dice muchas veces con los Souls o el Sekiro y demás. Que no, tu mayor enemigo eres tú mismo, no aguanto tal. Yo creo que ese no es el camino. Que el camino no pasa por ser enemigo de uno mismo, ni intentar acallar esa voz, ni intentar tal, sino entender que esa voz existe. Y es el final de Celeste, va sobre eso, de cómo esa persona acepta esa voz que le lleva puteando todo el camino, que de forma corpórea, ¿sabes? Que entra de forma corpórea y demás, y cómo poco a poco va comprendiendo y asimilando que eso forma parte de ella, que no tiene nada de malo estar triste, no tiene nada de malo tener ansiedad, no tiene nada de malo tener depresión, no tiene nada de malo ningún tipo de... No, simplemente no eres un tarao, eres tú, una ¿sabes? persona. Eres una persona. Por eso Celeste siempre le va a tener un cariño especial a Celeste por hablar un idioma en el que yo podía entender, en el momento en el que yo podía entenderlo. Y, a ver, ya las personas que me conocen y tal, yo recurro mucho al humor y demás. Por ejemplo, en ese sentido, hay un juego que afronta un tema parecido, pero de una forma mucho más humorística, que se llama There is not a game, que es esto no es un videojuego, que va sobre un videojuego que no quiere ser jugado. Y no es coña, sí, esto es súper absurdo. Me ha gustado el objetivo del juego. O sea, es un videojuego que tu objetivo es jugar al videojuego. Y poco a poco te va poniendo trabas, te va poniendo tal, y luego al final simplemente es como un narrador que simplemente pero, o sea, que simplemente vas interactuando con el narrador, vas tal hasta el punto que llegas a interactuar con el desarrollador de una cómica bastante mala, pero es tan mala y tan sincera que te llega, ¿sabes? Es como para mí ver Top Secret, por ejemplo, ¿sabes? Que es una película tan chorradamente honesta, ¿sabes? O sea, es una película tan chorradamente honesta que me encanta, o sea, me encanta y me llena. Lo que has dicho tú, bueno, yo te dije que estoy escribiendo un libro, ya tengo 100 y pico páginas y tal. Te voy a contar un poquito del libro, pero poco. El libro son 3 personajes, ¿vale? Sabes que en el libro que estás escribiendo pasan muchísimas cosas, pero con ese aspecto que has dicho tú de un poco reflejar ese pensamiento y tal, yo en el libro he cogido y he hecho que lo más importante del libro no sean los personajes. Tú, de hecho, los personajes raramente sabes quiénes son, pero ellos expresan su pensamiento. O sea, tú en el libro el que hace el papel principal, o uno de los papeles principales, por así decirlo, es el propio lector. Los personajes hablan contigo, que eres el lector. Los personajes saben que no se puede, que no les puedes responder, pero ellos se sienten, digamos, a salvo hablándote a ti. ¿Sabes? Ellos lo que hacen es plasmar ahí su pensamiento, el pensamiento que no le pueden decir a nadie. Es lo que ellos saben que va a pasar, pero que no pueden hablarlo. Entonces ellos crean, es como una cápsula del tiempo, ¿no? Y ellos te están explicando cómo funciona la sociedad, qué es lo que pasa, y luego van pasando muchos años conforme tal, por eso son 3 personajes, y los 3 conservan eso. Son maneras distintas de ver la vida. Tiene que ver con lo que has dicho tú de siempre tiene que haber alguien que tiene que hacer algo. Esa posición de tener que hacer algo, pero ese personaje se apoya un poco en ti en el sentido de poder expresarlo, sabiendo que no se lo puede decir a nadie.
ya te digo. Me parece la polla, la verdad. El Escúchame, concepto me parece la polla. Ya te digo, tengo 120 páginas, tengo pensado que sean 340 más o menos. Y, tío, justo en esta época que estás hablando tú también la estoy teniendo yo, de que se me están juntando varias cosas, de que tengo un poquito de ansiedad y tal, y llevo el libro, lo tengo aparcado ya medio año. Llevo así como 2 meses pensando en seguir escribiendo, tío, porque el primer personaje lo tengo prácticamente terminado, me faltan un par de detalles, la segunda sé cómo va, y el tercero aún no empiezo a escribir sobre él, pero es, digamos, el desenlace de esa historia. Dios, tengo ganas de escribir. Estoy esperando a que me lleguen las ganas completas para tirarme, porque las 100 y pico páginas me las escribí en semana y media, ¿sabes? Yo no como me- persona que es experta en dejar cosas a medias, te puedo asegurar que no hay momento perfecto para escribir, ¿sabes? No hay momento perfecto. Te tienes que poner y punto. Claro. Pero es eso, a ver, al final, la gente que escriba me entenderá. Cuando tú estás escribiendo historias, llega un momento en el que si te alejas demasiado del pensamiento de ese personaje no te llega. Yo las páginas que he escrito siendo cada personaje no las he escrito yo, las han escrito ellos. ¿Sabes? Ya, sí. Ese sentimiento mucha gente que sea autora y tal lo entenderá. Pero al final, bueno, iba a esperar un poco más, porque Tómate tu tiempo, que Sí, no, a ver. aquí en el límite lo pones tú y yo no voy a presionar a nadie. Pirelo. no, Este hoy está, no vamos a cortar nada. está siendo muy sentido y me gusta mucho porque Hoy no vamos a cortar nada porque lo necesito. Este periodo de catarsis que pasa inevitablemente por la sinceridad. Y lo estábamos hablando antes Kevin y yo, que luego quiero dar una conclusión de cómo yo entiendo el arte, cómo entiendo yo la cultura, cómo comprendo eso, pero al final las preguntas que más me atormenta últimamente es por qué vuelvo yo a esos productos. ¿Sabes? ¿Por qué han hecho estos productos para que yo, incluso productos que se podrían notar más, que no son como popularmente conocidos como arte, ¿sabes lo que quiero decir? Pero ¿por qué me llena? ¿Sabes, tío? ¿Por qué tiene algo que ataca la raíz, ¿sabes, tío? Sí. Como puede ser, por ejemplo, el consultorio de Berto, que no dista mucho de ser la ópera prima de Berto Romero, ni mucho menos, ¿sabes? Pero que tiene algo que funciona en mí, simplemente, y va un poco sobre eso. Vamos, sobre eso estoy hablando súper flojo, no sé modular, tengo dos podcasts por algún motivo que aún no termino de comprender, pero un poco va esto, ¿no? De por qué no comprendo eso. Y al final, bueno, aquí ya Kevin se despide. Sí. Tenía pensado que durara un poco más, Os pero dejo, nos yo vemos creo en la que próxima. Nos vemos en la próxima y esta parte se la dejo a Pinedo. De hecho, yo voy a ir cerrando. al final, por lo que yo decidí ser autor, es porque hubo juegos que me marcaron. Juegos como Shadow of the Colossus, Metal Gear, Crash Bandicoot, juegos que han marcado muchísima gente. La gran mayoría de juegos como The Last Guardian, que para mí sigue siendo increíble ese juego, en el sentido de todo lo que ha marcado y que crearon esa zona segura que hablábamos antes, y de cómo encontré cierto refugio cuando un autor hizo las mismas preguntas que yo me hacía, a veces con distintas soluciones, pero cuando decía las mismas soluciones que se me ocurrían a mí en la cabeza o las que yo creía que tenía en la cabeza pero no llegaba a tener, se crea ese momento mágico, ese momento que es una chispa, es un algo que hace que se encienda algo dentro de ti y hace que eso pase a un plano superior, independientemente de la calidad que puedas creer que tiene ese producto, o esa obra, en este caso. Ese sentimiento de pertenecer a algo, de cómo una persona que no has visto o conocido nunca te está hablando a ti, de cierta manera. Y en parte eso es por lo que me gusta crear. Me gustaría, incluso teniendo aún esa voz en mi cabeza que me dice que no merece la pena, que haga lo que haga no va a servir de nada, a callarla por un momento, liberarme un momento de esa
de esa ansiedad que me atosiga, de esa voz que me dice que todo lo que haga no merece la pena, y poder decir, me gustaría que esto que siento, esto que me golpea, pueda llegar a alguien y que entienda lo que yo siento y poder crear ese momento mágico. Yo creo que es algo a lo que aspira de forma consciente o inconsciente cualquier autor, y es por lo que tengo ese cariño por cualquier tipo de arte, en ese sentido. Da igual, música, arte plástico, no tanto, no tengo ni pajolera idea, la verdad. Pero crea algo, crea ese momento, y por llegar a crear ese momento creo que es por lo que el artista vive. Y para mí, ese momento en el que no te sientes tan solo, como decía Follones en la canción de A tu Petra, que cuando alguien canta lo que siente, por así decirlo, alguien canta lo que estás pasando, lo que sientes y tal, que alguien piensa como tú y por lo tanto no estás tan solo, y de esto se trata. Se trata de esto, de venir aquí a grabar, sentarme en un sofá mugriento, mirar a Kevin y noto que ese nudo en la garganta se afloja un poco más y que puedo respirar un poco más hondo y que puedo empezar a pensar que puedo hacer más cosas de las que creo, y que esa dicotomía que tengo dentro entre la persona y personaje, de que a veces palio, bueno, la gente que me conoce siempre palio con sentido del humor, muchas veces digo en plan broma, y en más de un capítulo he dicho, hago lo que puedo con lo que tengo, y en este caso tengo muy poco. No es tan broma, a veces lo pienso de verdad, la gran mayoría de tiempo pienso de verdad, y simplemente venir aquí, sentarme y que alguien que quiero me diga, oye tal, me encanta escucharte, me encanta lo que es eso, hace que esa voz se calle por un momento, y que al mirar aquí a Kevin a la cara, que me mira sin saber qué voy a decir ni qué voy a hacer, y estar aquí haciendo una entrevista a alguien, o venir y hablar de mis paridas, de lo que siento cuando juego a tal cosa o juego tal, y pensar por un momento que eso puede llegar a valer de algo, hace que simplemente me sienta un poco menos solo. Así que eso, que por sacar ese poco tiempo que tienes, ese que cada vez tienes menos tiempo porque cada vez hay más cosas que hacer, cada vez tienes menos tiempo para poder dedicárselo a este tipo de cosas, y eso hace que lo único que puedo hacer es gracias por creer que puedes encontrar algo aquí que te pueda ayudar de alguna manera, o puede entretenerte, o puedes simplemente encontrar algo, lo que sea, y que muchas gracias por creer en mí.